¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra que se encuentra en Hechos capítulo 5. Es un pasaje que me compartió mi esposa durante esta semana, de lo que ella estaba leyendo, y me pareció realmente muy interesante, que nos puede servir en muchos aspectos, ¿no? Pero hay un tema central que tiene que ver, mientras ustedes van buscando Hechos capítulo 5, hay un tema central que tiene que ver con el momento en que nosotros podemos llegar a recibir o podemos llegar a dar un mensaje impopular, un mensaje que no es aceptado, ¿no?, por la mayoría. Nosotros tenemos un mensaje impopular que predicar. Aparte de ser la salvación en Cristo Jesús, aparte de ser la palabra de Dios como donde encontramos la paz, etc., tenemos el mensaje impopular de predicar que Jesús viene pronto, que este mundo no va a ser para siempre. Tenemos el mensaje de que Jesús es literalmente el Hijo de Dios. Bueno, tenemos el mensaje del sábado, de la reforma pro salud. Tenemos un mensaje que es realmente impopular, por lo menos en el mundo actual, ¿no?, en el mundo cristiano también. Y acá vamos a ver un poco cómo reaccionaron los apóstoles ante la oposición que se levantó a este mensaje impopular. Pero también vamos a ver una contracara, vamos a ver del otro lado. ¿Qué pasa si nosotros estamos del otro lado, recibiendo quizá un mensaje que es impopular o que quizá nunca lo escuchamos, ¿sí?, o que quizá nosotros pensamos que es un mensaje contrario a nuestras ideas preconcebidas? Y en este pasaje se ven ambos lados de la cuestión, y vamos a empezar a leer desde el versículo 26 del capítulo 5. Vamos a ponernos un poco en contexto. Desde el versículo 12 se habla de que los apóstoles estaban predicando el Evangelio, estaban haciendo milagros, estaban realmente cumpliendo la misión que Dios les había dado de sanar enfermos, de traer paz a los corazones de los hombres. Ellos iban y predicaban en el templo. Entonces las autoridades religiosas, las autoridades judías, los mandaron a encarcelar a Pedro y a los apóstoles. Vino un ángel de noche, los liberó y les dijo que vayan a predicar de vuelta al templo, a seguir predicando el mensaje de salvación. Y estas autoridades mandaron a buscar a Pedro y a los apóstoles a la cárcel. La cárcel estaba vacía. Fueron los informes, ¿no?, de que la cárcel estaba vacía, hasta que llegó un informe de que esta gente que habían sido encarcelados ahora estaban predicando libres en el templo, ¿sí? Y hay varias cosas interesantes con respecto a estos primeros versículos, que no los estamos leyendo por una cuestión de tiempo, ¿sí? Esta historia que yo les cuento está desde el versículo 12, nosotros vamos a arrancar desde el versículo 26, pero hay varias cosas interesantes acá. Una de ellas es que el poder religioso de los sacerdotes era también un poder político. Tenían una influencia política al punto tal de poder encarcelar a las personas que hablaban contrario a lo que a ellos les parecía que era la verdad, ¿sí? Este es un punto interesante. Otro punto es que el ángel que los libera para que vayan a predicar, para que sigan predicando el Evangelio y sigan predicando en el nombre de Jesús, que estaba prohibido. Eso tiene otra enseñanza, otra cuestión muy interesante. Dios siempre nos va a dar vida con un propósito. Dios siempre nos va a dar libertad con un propósito. Si Dios nos manda para acá, nos manda para allá, nos da la oportunidad de estar en diferentes lugares, es con un propósito. No es simplemente para que nos divertamos, sino que tiene una misión para nosotros de poder llevar este mensaje de salvación a diferentes lugares. Así que el ángel los libera y les dice: vayan a predicar allá. Entonces los dirigentes religiosos se enteran de que están predicando y los mandan a llamar nuevamente. Pero vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. Los trajeron nuevamente ante los sacerdotes y vamos a ver varias cosas interesantes que aparecen en este relato. Dice: entonces fue el magistrado con los oficiales y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué temían ser apedreados por el pueblo? Porque el pueblo estaba viendo los milagros de Dios que se hacían en el nombre de Jesús. El pueblo estaba recibiendo el mensaje de salvación. Otra cosa importante que me llama la atención es que muchas veces a nosotros nos dicen que estamos predicando este mensaje, y muchas veces predicamos
a los propios adventistas o a los propios cristianos, se nos dice, bueno, si ustedes tienen un mensaje, vayan a predicar a otro lado. Vayan a predicar a otro lado. Los líderes religiosos de aquella época tampoco querían que se predicara en el templo. Pero ellos iban a predicar al templo porque ese templo le pertenecía a Dios y ese pueblo le pertenecía a Dios. Pero los líderes religiosos pensaban que ese templo les pertenecía a ellos y que ellos eran dueños del pueblo de Israel. Algo parecido también pasa hoy en día, ¿no? En las religiones y sobre todo en la denominación adventista, ¿sí? Que muchos pastores, que a mí me han contado los testimonios, bueno, acá hay hermanos que pueden testificar acerca de esto, que cuando se predica una verdad impopular, los pastores dicen, bueno, como usted aceptó esta verdad impopular, usted se va de la iglesia, usted no tiene más lugar en esta iglesia. Así nomás, ¿sí? Entonces hay dirigentes religiosos que se creen dueños de la iglesia, del templo, de la gente. Pero acá el ejemplo que se nos da es que el ángel le dijo, bueno, dejen a este pueblo porque ellos tienen su fe, tienen su creencia, váyanse a otro lugar. No, el ángel le dijo, vayan al templo a predicar. Vayan al templo a predicar, ¿sí? Entonces dice que los llevaron delante de los sacerdotes, dice el verso 27, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os ordenamos rigurosamente que no enseñéis en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Fíjense qué interesante. Había una prohibición de predicar en el nombre de Jesús. Y esta prohibición, como todas las prohibiciones que vamos a ver nosotros también en nuestra sociedad moderna, como todas estas prohibiciones están justificadas. Están justificadas. ¿Por qué se le prohibía a Jesús predicar? Esta gente que ahora trae a los apóstoles son los mismos que mataron a Jesús. Son la misma gente, ¿sí? Los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, eran todas diferentes castas sacerdotales judías que fueron los que mataron a Cristo. ¿Por qué le prohibieron predicar a Cristo y ahora le prohíben a los apóstoles predicar? Porque según su teoría, si ellos predicaban que Jesús era el rey de los judíos, se podía levantar una sedición, podían venir los romanos y podían destruir el templo y podían destruir la ciudad. Porque si ellos creían que Dios había escuchado sus oraciones y les había enviado el Mesías, entonces el pueblo se podría levantar contra los romanos y los romanos castigarlos, etcétera, etcétera. O sea, la prohibición siempre está justificada con una supuesta calamidad que va a venir. Y siempre va a ser así. Cuando nos prohibieron reunirnos los sábados a la mañana, esa prohibición estaba justificada con una calamidad que iba a venir si nosotros nos reuníamos presencialmente los sábados a la mañana. Y esa calamidad era que se iba a morir toda la gente, ¿sí? Cuando nos prohíban en el futuro reunirnos los sábados o predicar el Evangelio, va a ser con una justificación de que va a venir una calamidad. Al final, los fariseos mataron a Cristo, persiguieron a los apóstoles y la calamidad vino igual. La calamidad vino igual y Jerusalén fue destruida. Entonces, a estos apóstoles les preguntan por qué ustedes violan el mandato civil y religioso que les prohíbe predicar en el nombre de Jesús. Acá Pedro y los apóstoles están frente a las autoridades que tienen poder civil y religioso porque ellos los mandaron a la cárcel pública, ¿sí? Ellos estuvieron en la cárcel. Y ahora, ¿qué es lo que va a responder el apóstol Pedro? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este versículo es un versículo clave. Se vienen tiempos, hermanos, en el futuro, no muy lejano, un futuro no muy lejano, donde las leyes de los hombres van a ir contra la ley de Dios, de manera abierta, con respecto al sábado, con respecto al día de reunión, con respecto a los mandamientos de Dios. Y va a estar prohibido realmente guardar el sábado y vamos a estar obligados a guardar el domingo. Va a estar prohibido hacer reuniones religiosas como las que nosotros hacemos hoy. Y en ese momento se nos va a preguntar, ¿por qué ustedes violan la ley
del Estado, que está para proteger a la humanidad, que está para protegernos del cambio climático, de esto y de aquello. Y nosotros vamos a tener que responder, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Elena G. de White, en el comentario que está a pie de página, por lo menos en la Biblia que yo tengo el comentario, ella dice lo siguiente: no deberíamos preguntar cuál es la práctica de los hombres, tampoco cuál es la costumbre del mundo. No debemos preguntar cómo procederé para tener la aprobación de los hombres, ni tampoco qué tolerará el mundo. La pregunta de intenso interés para cada alma es: ¿qué ha dicho Dios? Debiéramos leer su palabra y obedecerla sin distorsionar una jota o una tilde de sus requerimientos, sino actuar sin tener en cuenta las tradiciones humanas y su autoridad. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual hay tradiciones humanas y hay autoridades humanas. Y esas autoridades humanas nosotros las vamos a obedecer siempre y cuando no contradigan la voluntad de Dios. Y nuestra pregunta debería ser: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y obedecerla. Y el apóstol Pedro respondió esto, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo se le dio un mandato de predicar en el nombre de Jesús a los apóstoles? Jesús mismo le dijo, ¿no? Vayan y prediquen este evangelio desde Jerusalén, comenzando por Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ellos recibieron un mandamiento de predicar el evangelio. Y en el versículo 30 dice así: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole en un madero. En esta descripción que vamos a leer ahora, aparece el Padre como un ser personal, aparece Cristo como un príncipe y salvador personal, y aparece el Espíritu Santo como representante de Cristo, ¿sí? Y estas tres entidades o estos tres individuos que aparecen acá, presentados de esta misma manera, aparecen en una cita de Elena G. de White, ¿no? De Mateo 28:19, y es la respuesta que le da el apóstol Pedro a esos dirigentes. Dice: el Dios de nuestros padres, o sea, hay un Dios que es el Dios de nuestros padres, es el Dios del pueblo judío, es el Dios del Antiguo Testamento, resucitó a Jesús, o sea, Jesús fue resucitado por Dios el Padre, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, es decir, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Bueno, hay varias cosas en estos pasajes. Primeramente, el Padre es el que exalta a Cristo como príncipe y salvador. Para los oponentes de Cristo, Cristo era un farsante, un engañador, por lo menos al principio de su ministerio. Jesús era considerado como uno de los tantos falsos cristos que se habían levantado durante toda la historia del pueblo de Israel, y su influencia estaba creciendo cada vez más, pero en algún momento del ministerio de Cristo, los dirigentes religiosos se dieron cuenta de que este no era un falso Cristo más, porque ellos vieron milagros, presenciaron el poder de Dios y hasta recibieron el testimonio de los soldados que custodiaban la tumba de Cristo, que los ángeles habían aparecido, que Dios lo había resucitado y que los ángeles habían aparecido en la tumba de Cristo. Ellos recibieron ese testimonio. O sea que ahora, en el momento en que ellos están frente a los apóstoles, ellos ya no son ignorantes, ellos saben que Cristo realmente era el Mesías. Pero este hombre, Cristo Jesús, había sido exaltado por el Padre como príncipe y salvador. ¿Con qué objetivo? Dice: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y acá hay otra cuestión muy importante que tiene que ver con el mensaje de salvación, ¿no? El arrepentimiento y el perdón de los pecados es un don que Dios da al ser humano. El arrepentimiento no surge del corazón pecador del hombre. Elena G. White dice en el comentario bíblico al pie de página sobre este versículo, dice: el arrepentimiento es un don de Cristo, como lo es el perdón, y no se lo puede encontrar en el corazón donde Cristo no ha estado en acción. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo,
que despierta la conciencia, así como no podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo atrae al pecador exhibiendo su amor en la cruz, y esto enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición y arrepentimiento en el alma. O sea, el apóstol Pedro dice que Dios levantó a Cristo por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y esto es una lección importante para nosotros. Nosotros no podemos producir el arrepentimiento. Dios da todas las cosas, da el arrepentimiento. Cuando Cristo obra en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo obra en nuestro corazón, contemplamos la cruz de Cristo, contemplamos el amor de Dios por nosotros y somos movidos por el Espíritu de Cristo al arrepentimiento y recibimos ambas cosas, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y en el versículo 32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es testigo, dice, de estas cosas. Recuerden que el apóstol Juan dice, tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, ¿sí? El Espíritu Santo dio testimonio en el sentido de que en el bautismo descendió el Espíritu Santo como paloma, ¿sí? El agua y la sangre que salieron del costado de Cristo dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, y el soldado que estaba ahí presente dijo, no, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces dice que nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo, pero hay una cosa más que dice ahí, el cual Dios ha dado, o sea, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que le obedecen. Esto es muy interesante, esto es para marcar en la Biblia. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Puede una persona decir que tiene el Espíritu Santo mientras vive en desobediencia? Por más que hable en lenguas, por más que salte, por más que... Si no obedece a Dios no tiene el Espíritu Santo. Es como dijo Jesús, ¿no? El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, Dios le da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Ahora, todo este testimonio acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la obediencia, de que ellos eran responsables de la muerte de Cristo porque ellos lo colgaron en un madero, de que Dios lo resucitó de los muertos y era algo que ellos no podían negar porque el cuerpo de Cristo nunca apareció. Además ellos sabían por testimonio de los soldados, ellos le pagaron a los soldados para que dijeran que habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Todo este testimonio enfureció a los sacerdotes, de la misma manera que pasó con Esteban después, ¿no? El testimonio directo del Espíritu de Cristo enfureció a estas personas y estas personas estaban determinadas a dar muerte a los apóstoles de la misma manera que lo habían hecho con Cristo. Eran las mismas personas e iban a proceder de la misma manera. Y el versículo 33 lo dice así: ellos, oyendo esto, se enfurecieron y tomaron consejo para matarle. ¿Cuál es la reacción de aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo ante una refutación, ante una contradicción, ante algo que se les sale de control? Es la violencia, es el ataque, es la burla, ¿sí? Es la difamación. Quizá hoy en día en el mundo cristiano no es tanto así que salen a matar unos a otros, pero se los mata con la palabra, se los bloquea, se los elimina, porque este piensa diferente que yo. Es una reacción violenta y de Dios no procede la violencia. Dios no convence a la gente por la fuerza o por la coerción o bajo amenaza. Dios convence a las personas por su Espíritu y por hacernos contemplar su amor al dar a Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la manera en que el Espíritu Santo convence los corazones, pero no bajo amenaza, no por la fuerza, no por la violencia. Pero Satanás sí utiliza la violencia para convencer a la gente. Sí, y lo pudimos ver durante hace unos años atrás. Si ustedes salen, nosotros no lo vamos a atender a ustedes en el hospital. Si ustedes salen, van a matar a este, van a matar a aquel. Siempre la amenaza, la coerción. Doy siempre ese ejemplo porque es por lo menos la experiencia personal más parecida que he vivido yo de lo que va a venir en el futuro. Otros quizás más ancianos y probablemente, Kenneth,
y algunos que han vivido en dictaduras reales, dictaduras, países donde no se puede pensar distinto, lo han vivido quizá más fuertemente. Pero en los países democráticos lo más parecido que hemos vivido a una dictadura fue en los últimos años, ¿no? Entonces, siempre traigo estos ejemplos porque es algo parecido a lo que va a pasar en el futuro, pero con respecto a la fe, con respecto a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Satanás usa la fuerza y usa la violencia para convencer, pero Dios no usa eso para convencer. Dios usa el amor, toca nuestro corazón, nos lleva a contemplar a Cristo, a contemplar la cruz y al contemplar el amor de Dios, eso nos lleva a querer amarle a Dios también, porque por naturaleza no queremos amar a Dios. Pero al ver cuánto Él nos ama, eso nos inspira a nosotros querer amarle a Él también, ¿no? Y obedecerle por amor, como hoy hablaba Kenneth también en la meditación. Entonces ellos se propusieron matar a los discípulos. Y ahora viene la contrapartida, ¿no? El grupo opuesto. Y en este grupo opuesto hay una persona que aparece, un personaje histórico, no vamos a decir enigmático, pero sí por lo menos en la Biblia aparece un par de veces, que es uno de los líderes de los fariseos, llamado Gamaliel, que nos va a dar mucha enseñanza, por lo menos para mí es algo muy interesante lo que pasó. Dice el versículo 34, entonces, levantándose en el concilio un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, honorable ante todo el pueblo, mandó que hiciesen sacar por un momento a los apóstoles. Esto es muy interesante. Este Gamaliel, si ustedes lo googlean, van a ver que es un rabino muy respetado en el judaísmo hasta el día de hoy. Es nieto de un famoso rabino llamado Hillel I, ¿sí? Estos rabinos son recordados hasta el día de hoy. En el judaísmo son considerados autoridades, ¿sí? De las escrituras o de las tradiciones judaicas. Y este Gamaliel fue maestro del apóstol Pablo. Esto lo podemos ver, si ustedes tienen su Biblia con referencia, los va a mandar, el versículo 34 los va a mandar a Hechos 22:3. Y en Hechos está el apóstol Pablo contando su testimonio y dice, yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, el apóstol Pablo, cuando cuenta su testimonio, él dice que su educación en la ley de Dios, o en las tradiciones inclusive del judaísmo, la recibió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era, como decir, uno de los rabinos más importantes del judaísmo, o sea que era una autoridad. Y es tan así que era una autoridad que, aunque estaban ahí Anás y Caifás y toda la gente que había participado de la muerte de Cristo, cuando este hombre habla, los demás se callan. Cuando este hombre se levantó a hablar, era tal el respeto que le tenía el pueblo y que le tenían los dirigentes judíos a Gamaliel, que todos se callaron y le obedecieron. Ahora, antes de leer lo que él dice, porque lo que él dice lo podemos tomar como sabiduría humana o como prudencia humana, pero quiero leer lo que dice la sierva del Señor sobre lo que dijo Gamaliel. Esto está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo que se llama Ante el Sanedrín, capítulo 8. En esta versión de tapa dura, yo lo tengo en la página 65, pero si ustedes buscan en la aplicación de Elena G. White, buscan Gamaliel, van a encontrar referencias en primeros escritos, en Historia de la Redención, en Hechos de los Apóstoles, en Testimonios para los Ministros, bueno, en varios, y son todos textos distintos. Y es muy interesante que ustedes los lean en textos distintos porque las expresiones son distintas. Elena G. White dice sobre Gamaliel: había en el concilio un varón que reconoció la voz de Dios en las palabras de los discípulos. Fíjense qué interesante. Este Gamaliel, que estaba con los fariseos ahí, que estaban formando parte de ese concilio, según dice Elena G. White, reconoció la voz de Dios en las palabras de los discípulos. Era Gamaliel un fariseo de buena reputación, hombre erudito y de elevada categoría social. Cuando ustedes buscan esta cita, en primeros escritos, por ejemplo,
o en Historia de la Redención, no dice simplemente que escuchó la voz de Dios o reconoció la voz de Dios en las palabras de los apóstoles. Dice también, en una versión dice, el Espíritu Santo tocó su corazón, y en otra versión dice, los ángeles de Dios le impulsaron a hablar tal y tales cosas. Se menciona todas esas cosas sobre Gamaliel. O sea que lo que él va a decir ahora a continuación es algo que el Espíritu de Dios le inspiró a hablar a Gamaliel. Fue la providencia divina para salvar la vida de los apóstoles la que le llevó a Gamaliel a decir estas palabras. Dice, su claro criterio comprendió que la violenta medida propuesta por los sacerdotes tendría terribles consecuencias. Antes de hablar a sus compañeros de concilio, Gamaliel pidió que se hiciera salir a los presos, pues sabía con quiénes trataba y que los que habían matado a Cristo no vacilarían en cumplir su propósito. Esto dice Elena G. White en el libro Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En el capítulo 8 sobre Gamaliel. Este hombre escuchó la voz de Dios en las palabras de los apóstoles, se dio cuenta de que esta medida que proponían los fariseos de matarlo iba a traer más desgracia que otra cosa, y sabía perfectamente que con quienes hablaba eran los mismos que habían dado muerte a Cristo y por lo tanto iban a llevar a cabo ese propósito. Así que ahora se levanta este fariseo llamado Gamaliel, este rabino tan respetado entre los judíos, para decir unas palabras. Y yo quiero que ustedes se graben esas palabras en sus corazones, porque ya no son palabras de sabiduría humana, ya no son palabras de prudencia simplemente de un dirigente que quería proteger a su pueblo. Son cosas que los ángeles de Dios pusieron en la boca de Gamaliel para salvar la vida a los discípulos, y que tiene gran importancia para nosotros hoy, porque nosotros podemos estar del lado de enfrente, frente a una verdad impopular, y que no sabemos cómo reaccionar, y que nuestro celo puede llevarnos a actuar de manera violenta, al tratar mal a nuestros hermanos que piensan distinto, o a bloquearlos, o a no hablarles, o a no amarlos, ¿sí? Entonces tenemos que ser prudentes como fue Gamaliel y dejarnos utilizar de la misma manera. Entonces dice que él hizo salir a los discípulos para hablar directamente con los fariseos, y en el versículo 35 están las palabras. Dice así: les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer acerca de estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al que se agregó un número como de 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, voy a ir parando para que se entienda. Gamaliel les dice, muchachos, fíjense lo que están por hacer, están por matar a esta gente ustedes. Recuerden que hace un tiempo se levantó un tal Teudas que decía que él era el Mesías, o que era alguien que tuvo muchos seguidores, 400 personas se le unieron, pero después a ese hombre lo mataron, la gente se dispersó y eso quedó en la nada. Ahora va a dar otro ejemplo, versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Este también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este es otro falso Mesías que se levantó en los días del empadronamiento. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los días del empadronamiento? Fue cuando Cristo nació, cuando el verdadero Mesías había nacido. Se había levantado este Judas y había arrastrado gente consigo, y por lo general estos falsos Mesías eran personas revolucionarias que llevaban las armas, se levantaban contra Roma, y este Judas había hecho revueltas contra Roma por causa del empadronamiento. Las autoridades habían dicho que había que ir a empadronarse, ¿sí? Y esta gente decía, no, ¿por qué tenemos que ir a empadronarnos? Y se rebelaron contra Roma, ellos fueron muertos y fueron dispersados. Sin embargo, los siervos verdaderos de Dios como José y María fueron y se empadronaron, porque mientras que las leyes de los hombres no contradigan la ley de Dios, tenemos que obedecerlas. Y en ese tiempo también se levantó un falso Mesías. Entonces dice el versículo 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá,
pero si es de Dios, no la podréis deshacer, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Fíjense qué interesante esto. Gamaliel está de la vereda de enfrente. Él está del otro lado de los que predican una verdad impopular, un mensaje impopular. Él no acepta esa verdad, pero él considera la posibilidad de que eso sea de parte de Dios. Y aplica un método muy sencillo para saber si es de Dios o no. Si es de Dios, va a prevalecer. Si no es de Dios, se va a dispersar, se va a terminar como cualquier moda. Y hermanos, yo les puedo asegurar que hace muchos años que estamos en esto del ministerio y de predicar la palabra y hemos visto surgir y morir movimientos y mensajes y ministerios con mensajes que eran impopulares pero que eran llamativos para la gente, que esos movimientos empezaron y así como empezaron se terminaron, porque no eran de Dios. Y muchas veces terminaron mal, terminaron sin creer en la Biblia, sin creer en el Espíritu y profecía. Surgieron muchos movimientos de esta manera. Tenemos que ser prudentes en eso y no gastar nuestras fuerzas simplemente en oponernos a un mensaje y tener la mente lo suficientemente abierta para considerar que quizá nosotros estamos luchando contra Dios. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Entonces, da estos dos ejemplos acerca de falsos mesías que se habían levantado. Y hay otra cosa interesante también que me llama la atención, es que siempre que Dios va a levantar un mensaje de parte de Él, Satanás previamente fue levantando otros falsos mensajes para condicionar la mente de las personas para que no se acepte el mensaje verdadero. ¿Cuántos falsos cristos han venido? ¿Cuántas sectas han surgido? ¿Cuántos movimientos apocalípticos han surgido que han cerrado los corazones de los hombres para que no acepten el mensaje verdadero de los tres ángeles en este tiempo final? ¿Sí? Entonces acá tenemos las dos posturas: los que predicaban, que eran Pedro y los apóstoles, y aquellos que rechazaban el mensaje. Pero aún entre los que rechazaban el mensaje había un hombre que fue tocado por el Espíritu de Dios y que nos da un parámetro para saber si algo viene de Dios. Si esto es de Dios, va a continuar y va a prosperar, pero si no es de Dios, se va a disolver. Entonces dice que en el versículo 40, convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron libres. O sea, este Gamaliel básicamente fue un instrumento de Dios para salvarle la vida a los apóstoles, porque ellos ya se habían resuelto matarlos. Así que él intervino, no los mataron, a regañadientes los soltaron, tuvieron que obedecer a lo que ellos consideraban una autoridad superior, que era Gamaliel. ¿Y cuál fue la reacción de los apóstoles? Versículo 41 y 42. Y ellos partieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿Qué pasó con ellos cuando fueron rechazados, padecieron afrenta, fueron encarcelados, fueron azotados? Se indignaron, se enojaron, se pusieron tristes. No, dice que estaban gozosos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Hermanos, nada nos puede quitar el gozo de la salvación, ni aún la oposición, las infamias, los ataques, nada de eso nos puede quitar el gozo de la salvación, porque es padecer por causa del nombre de Cristo. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos recibieron la amonestación de no predicar más en ese nombre, sin embargo, como había dicho Pedro, decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que acá tenemos, hermanos, muchas enseñanzas, muchas cosas que podemos sacar para nuestra vida espiritual, para este tiempo de conflicto que estamos teniendo también, porque constantemente surgen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, desde lo más contrario a la palabra de Dios, que puede ser, por ejemplo, el ateísmo. No podemos enojarnos porque los ateos rechacen, o porque el evolucionismo rechace, o porque otras religiones rechacen el mensaje. Tenemos que predicar felices y contentos. Y nuestro testimonio de nuestro gozo en nuestro corazón, de nuestra paz interior, es el testimonio más poderoso.
y aún las personas que menos nos imaginamos pueden ser tocadas por el Espíritu de Dios, como fue el caso de Gamaliel. Así que hermanos, espero que esta pequeña meditación les sea de bendición y que puedan tener un feliz sábado.